versículo vamos a mirar qué es lo que nos está diciendo, qué palabra clave está ahí y, y mirar en nuestras vidas cuando nos hemos enfrentado a esa situación. Si eso nos ha sucedido también a nosotros, lo que está diciendo el versículo. ¿Sí me hice entender? Bien. Entonces, vamos a tener 5 minutos para hacer esto. Mientras tanto, Juan nos va a repartir en 11 grupitos. Si en alguno quedan 2 o 3, no importa. Pero vamos a repartir los versículos. Entonces, Rafa, ¿usted puede leer? Está quieto. No, está congelado. Entonces, el versículo, ahí está. Sí. No, sí puedo, pastor. Ah, bueno. Entonces, Rafa, el versículo 1. Sí, listo. Ok, porque también lo que puedo hacer cuando divida los grupos es que Rafa no quede en un grupo solo, sino que quede con alguien con el que pueda compartir. Eso sí, por favor, Juan, mejor, así es mejor. Sí. Listo. También. Sí. No grite, no grite. Muy bien. Es que yo hablo fuerte. Entonces, bueno, entonces el que esté con Rafa, el versículo 1, Raúl y Marcela, el versículo 2, Consuelito, el versículo 3, Luz, el versículo 4, Jennifer, el versículo 5, John, el versículo 6, Hugo, el versículo 7, Andrés, el versículo 8, Juan y familia, el versículo 9, Xiomara, el 10. ¿Xiomara está con Andrés? No. No, señor. Ah, bueno. Angie está conmigo. Ah, bueno, listo, bien. Y vamos en el 10, Xiomara y, ya. Y Steven, el versículo 11. Los que sobramos nos unimos a los otros grupitos. Listo, entonces voy a pausar. Los que están sin grupo, creo que solo es el pastor y Ángela, ¿verdad? Sí, Entonces, señor. a estas dos personas las voy a asignar así con otro. ¿Listo? Ya nos hablamos. ¿Cuántos minutos, perdón, pastor? Sí, no alcanzamos a contar las experiencias. Pero bueno, ahorita las contaremos. Y eso Bueno. tomamos más de los 5 minutos. Sí. Si uno comienza a estudiar la Biblia y se vuelve mucho. Bien. Entonces, ahora vamos a desarrollar el taller y vamos a hacerlo de la misma manera. O sea, vamos a buscar el atributo de Dios, el propósito del Espíritu Santo, las palabras claves. Entonces, comencemos. Comencemos en orden. Versículo 1. Entonces, en el versículo 1 estaba Rafa, mi esposa y yo. Estábamos ahí. Entonces, ¿qué nos puede decir Rafa el versículo 1? Bueno, pues del versículo 1 vemos pues que acá dice que el espíritu, que Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, una de las incógnitas que nos salían era cuál espíritu era. Entonces encontramos que era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Para qué se lo llevó al desierto? Entonces encontramos que porque ahí mismo lo dice en el versículo, para ser tentado por el diablo. Y otra incógnita que nos salió ahí es ¿por qué el desierto? Entonces lo veíamos, pues porque Satanás, si hubiera sabido que tenía que tentar a Dios como de frente, no, tal vez no lo hubiera hecho, pero como sabía que iba a tentar al hombre, al ser humano, entonces por eso fue en el desierto, porque tal vez allí es donde no había ningún tipo de auxilio o no había algo que lo resguardara o que lo
que lo protegiera, sino solamente la palabra de Dios. Sí, señor. ¿Y la palabra clave, Mariluz? La palabra clave, llegamos a la conclusión que podría ser tentada. O sea que el espíritu lo llevó al desierto para que fuese tentado. Pues no alcanzamos a contar las experiencias. Pero bueno, sigamos. Versículo 2. Bueno, tenemos a cargo el versículo 2, el cual dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, pues, ¿cuál fue la situación que se presentaba allí? Pues que Jesús tuvo hambre después de, pues, de lo que está hablando ahí, que fue un ayuno tan largo de 40 días y 40 noches. No llegamos a la conclusión porque fue de 2 contra 1. Raulito y yo dijimos que la palabra clave era hambre y Angelita dice que ayunar. Y respecto a que si hemos pasado por esta situación, no, pues sí hemos ayunado, pero pues no durante tanto tiempo. Ya. ¿Y alguno de ustedes, Ángela, Raúl y Marcela, en esa experiencia, los ha tentado el diablo? ¿O que han Cuando experimentado durante el ayuno? claro, Tenemos hambre. Cuando uno más le da hambre, Ángela. Nos da hambre. pues nos da hambre, nos da cansancio y obviamente a la carne no le gusta doblegarse. Sí, es difícil. Entonces, ¿cuál sería ahí versículo 2? De la palabra clave, lo que te digo, no llegamos a acuerdo. Colocamos las dos. Pero, ¿cuál sería el propósito con el cual Mateo describe lo que Jesús está haciendo allá en el desierto? Pues nos quiere mostrar ahí que pues no sé, pues respecto a que él estaba ayunando durante esas 40 noches, pues tuvo hambre. Pero digamos que ahí lo importante de lo que se puede ver es lo que estaba haciendo Jesús, que era ayunar. Muy bien. ¿Y cuándo le dio hambre? Dice que cuando pasaron los 40 días y las 40 noches. Tan raro que haga eso, ¿cierto? Que esa Sí. referencia ahí, que diga antes, que Mateo diga, antes de eso no le dio hambre, sino después de los 40 días y los 40 noches. Y algo que quiere mostrar Mateo también es el tiempo que duró Jesús sin comer. Sí. O sea, 40 Mucho días y tiempo. 40 noches. Si estamos hablando con Raúl y Marcela, que quién podría aguantar tanto tiempo, y más en el desierto, días de calor, noches de frío, sin dónde resguardarse. Entonces, no sé si una persona normal pueda resistir tanto tiempo. Eso. ¿Conocen a alguna persona que haya ayunado tanto tiempo? Pero En dijo solo algo dicen que sí. sobre unas personas, no sé. ¿Quién, Ángel? Sí, yo conocí a una persona, pero pues obviamente solamente fue lo que la persona me contó. Porque fue hace mucho tiempo, cuando estaba empezando, la persona me dijo que había ayunado 40 días pidiéndole al Señor para que una persona llegara a los pies de él. Uf, Pero pues solamente fue lo que la persona me indicó. Nunca vi que efectivamente fuera real, pero pues en ese momento obviamente pues sí, me sorprendió el tema. Raúl, ¿y esa persona todavía vive? Sí, ¿Y el motivo se cumplió por el que está ayunando? me dijo que a los 40 días la persona creyó en el Señor. Cuando ¿Y se también cumplió el día ayunaba de 40, noche o solo de ¿En qué día? tiempo? me dijo que todo el día. Ah, bueno, entonces quiere decir que por la noche de pronto comía, pero muy duro, muy fuerte.
Sí. Consuelo, ¿a quién conoce? También hubo un muchacho de la iglesia, iba a la iglesia, y él me dijo que antes, cuando empezó a conocer del Señor, como él quería conocer bien a Dios, o sea, como que Dios se le manifestara realmente, no físicamente, sino en la palabra y todo, él comentó que él había ayunado 40 días y, y pues la mamá después me comentó y me dijo que sí, que él había ayunado 40 días y la finalidad era conocer a Dios, porque no sé si es que él era como incrédulo o algo así. Y tengo entendido que después de que terminó el ayuno, sí, lógicamente siguió los pasos del Señor, solo que después ya se alejó. Después se alejó. Sí. ¡Ah! Mm, Muy Porque duro, no ¿no? lo conocí muy bien. No, sí, 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 no lo sí lo importa. conoció, Es pero que vamos a ver que el ayuno no es como una capa protectora, Pastor, sino que el diablo va a venir a tentarnos. al respecto de eso, pues yo conozco, por ejemplo, en la iglesia esta de Manantial, ellos suelen hacer como esa práctica de ese ayuno de los 40 días en alguna época del año. Y pues la gente, Pero no así. Yo conozco porque mi mamá va a esa iglesia y dice que comen algo de fruta y algo de líquido. O sea, Ah, no es totalmente un ayuno sin comer algo. Lo hacen, pero comen algo de todas maneras. Entonces, no creo que sea un ayuno total, es una dieta especial, pero sí, algo así. eso. y, Pero y, bueno, y mi suegra también quiere compartir claro, señora Ana, Muy bienvenida. buenas noches. Yo quería compartirles, yo conozco a esa persona, la conozco pues, eh, ella fue una persona que cuidó a mi mamá por 3 años en Oh, Honduras. sí la conocí. Entonces, ella pues sí, sirve muchísimo al Señor y es de las personas que yo he visto que más ayuna, porque esa no lo hace por 40 días, sino que ella lo hace siempre, porque es lo que sucede, que ella siempre está pidiéndole al Señor, porque ella va a las personas de la calle, a los drogadictos, los que andan en pandillas, eh, por, por sanaciones. Entonces, yo creo que si come un día a la semana, esa persona, ella come mucho. Y la verdad que cuando ella estaba conmigo, yo ayunaba mucho con ella también. Y oraban porque es una mujer de oración constante y la verdad que yo la admiro mucho. Uy, señora Ana, qué bueno. ¿Y para qué ayunaban? ¿Qué resultados Ella veían siempre le del pedía al ayuno? Señor fortaleza y todo eso para que le ayudara a traer a todas esas personas a los pies del Señor. ¿Y qué resultados vieron del ayuno? No, ella siempre, incluso jefes de pandilla, ella llevó a muchas personas ahorita pues ella se encuentra pues un poco enferma, pero es de las personas que yo he visto como ha ayunado y pues la verdad ella no ayunaba así como para que, sino para que el Señor la fortaleciera, le diera la sabiduría y que pudiera el Señor tocar el corazón de aquel perdido. Porque ella Sí. siempre, pues ella buscó a esos jóvenes que pues muchos de nosotros no nos acercamos a ellos y ella sí. Ella siempre iba donde estaban las pandillas, lugares bastante peligrosos, a la cárcel. Siempre iba a la cárcel a llevarle la palabra también. Oh, chévere, chévere. Muy bien. O sea que el ayuno, pues vemos que Jesús ayunó. Y Jesús todavía no había comenzado su ministerio, sino precisamente antes de comenzar su ministerio, el ayunó. Pero ¿será que Jesús, bueno, sí, Jesús ayunó en el desierto y no comió nada porque no había nada? Porque él quiso. porque él quiso. Claro, porque él hubiera podido haber hecho
allá su homenaje y llevar su lonchera y todo. Pero no, 40 días y 40 noches sin comer. Uf. ¿Será que hoy en día es necesario ayunar? Sí. Y Sí. ahorita ahorita a la iglesia, vamos a orar y ayunar durante 40 días. Entonces, bien, bien, versículo, ay, entonces la palabra clave, ¿cuál será de ahí? Pues ayuno. Sí, porque cuando uno ayuna, lógico va a sentir hambre. Versículo 3. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, como palabra clave, coloqué hijo, porque es debido a esa condición que él le podría decir a las piedras que se conviertan en pan. Y en cuanto a que si alguna vez he vivido eso en mi vida, pues diría que es de continuo, porque muchas veces uno a veces pensando que es hijo de Dios, puede tomar dos actitudes, y una es como de exigirle a él, ¿no? Si yo soy hija tuya, entonces dame o ayúdame o llévame o tráeme, de una manera más como exigiendo la posición que uno dice que tiene con él. O lo otro es más bien tomando una posición como de frescura. Ah, pues si no oro, si no leo, pues finalmente yo ya soy hija de Dios, entonces pues finalmente no va a pasar nada. Entonces, esas situaciones pues las he vivido, pero acá cuando ya leía como con más detenimiento, también veía cómo uno le podría decir a las piedras que se conviertan en pan. Estaría también en cierta forma tentando a Dios diciéndole, muestre el poder porque yo soy su hija. Entonces, si yo pido por esto, pido por lo otro, usted debe de obedecer en cierta forma tomando esa posición, porque uno nunca le pediría a una piedra que se convierta en pan. Bien. Entonces, ¿quién vino este versículo nos está mostrando quién es el tentador? Sí, ahí dice que el tentador, pues Satanás, Muy bien, pero sí, ahí dice es qué dijo él muy bien. O sea, vino el tentador. ¿Ante quién vino? Ante Jesús. ¿Y ante qué le dijo a Jesús, Jesús? ¿Por qué vino el tentador, Consuelito? a decirle Muy bien. ¿Y qué fue lo que le dijo? que si él era hijo de Dios, le dijera a esas piedras que se convirtieran en pan, es Muy decir, que bien, o sea satisfacieran que el diablo le estaba colocando en duda que, Que era hijo. que era hijo de Dios. sí, Mm, y que para ser hijo no, de Dios, ¿qué debía hacer? sí, sí, pero yo no lo pensé que lo estuviera poniendo como en duda, sino, bueno, demuestre que es hijo de Dios. Ya que usted es hijo de él, pues convierta estas piedras en pan. Más como un reto a que sea una duda, pues pensaría yo. Eso, pues le estaba moviendo, le está diciendo, bueno, Consuelo, si usted es mamá de Cristian y de Diego, entonces demuéstrelo. Mm. Pero, pero miren que el diablo que está usando aquí para hablarle a Jesús, Su necesidad física, porque él ya debía de tener hambre, o ya tenía hambre. eso, Jesús tenía hambre y Satanás viene aquí a decirle, bueno, ¿usted es hijo de Dios? Pues a ver, ¿por qué tiene hambre? ¿Cómo hace esas piedritas? Pero conviértalas primero en pan. Sí, sí. Jesús tenía el poder de convertir las piedras en pan. Claro, Sí. pues no se ve que lo hubiese hecho, pero pues si él hubiese querido lo hubiera hecho. Se multiplicó Pero panes. ahí entonces esa pregunta que nos lleva a pensar. Ángela, ¿qué iba a decir? No, pues si multiplicó panes, ¿cómo no puede convertir el pan No en solo unas eso, piedras? si convirtió el agua en vino, Sí, lo puede hacer. exacto. Muy bien, muy bien. ¿Y nosotros será que podemos convertir piedras en pan para demostrar que somos hijos de Dios? Esa pregunta es bien profunda la que le hizo Satanás a Jesús.
Si Dios así lo quiere, sí. La palabra dice nos respaldan otras señales, pero si Dios así lo quiere, pues Él lo hará tras nosotros. Eso, Marcelita, pero la pregunta es, a veces hay situaciones por las que estamos pasando y Satanás viene, porque Satanás usó una necesidad que en ese momento está experimentando Jesús y le dice, si usted es hijo de Dios, pues convierta esas piedras en pan. O sea, hay situaciones en nuestras vidas en las cuales el diablo va a venir a decir, bueno, pero sigue aguantando hambre. Usted puede comer, usted la puede solucionar. Usted no es que es hijo de Dios. ¿Por qué pasa por esa? Señor. Muy bien. Mi esposa hace una pregunta. Ella dice que ¿qué es la tentación? Martica, buenas noches. Isabelita y Daniela, buenas noches, bienvenidos. Mateo capítulo 4. Estamos en el versículo 3. ¿Qué es Gracias, la pastor. tentación? ¿Alguno sabe? ¿Algún gusto de la carne? Sí, pues tiene que ver con eso. Yo quería decir algo ahí con lo que dijo Consu, y es Sí. que Consu decía que, digamos, a veces cuando uno se empieza a cuestionar si uno es hijo de Dios, ¿no? Y entonces acá el tentador le dice que diga que esas piedras se conviertan en pan. Entonces el tentador sabía que en las palabras de Jesús había poder, porque pues le hubiera dicho de otra forma, no se convierta la silla, pero le dice que le diga esas piedras. Entonces me puse a pensar en lo que decía Consu. Cuando a uno le vienen esas cosas a la cabeza del tentador, digamos, de que si es hijo, ¿cómo va a usar esa palabra suya para demostrarlo? Algo así. Bien, sí, Era eso. sí. O sea que a veces esto me lleva también a pensar cuando una persona decreta, ¿qué es lo otro que hacen? Declara que eso va a ser así, así, así. ¿Será que puede meter en esos problemas? Dejarse usar del diablo porque está haciendo es para suplir su necesidad y no, porque Jesús estaba en el desierto, estaba allí aguantando, estaba ayunando, pero ¿quién lo llevó al desierto? El espíritu. Muy bien, o sea que estaba en la voluntad de Dios. Sí. Y si él decía, no, es que voy a declarar que esas piedras se conviertan en pan porque ya tengo hambre. Entonces iba a ser la voluntad de quién. De la carne. Sí, muy bien, sí. Eso, Pastor, El tentador. diga, Rafa. casualmente cuando estábamos mirando el versículo 1, eso era lo que veíamos y ya llegando a este punto, esa era la tentación. Entonces vimos que el Espíritu Santo o que Dios permite que seamos tentados. En alguna parte de la Biblia dice que debemos ser probados como el oro. Y entonces acá la tentación que le estaba el diablo haciendo a Jesús era que él demostrara lo que no tenía que demostrar. Señor, claro. No, o sea que ser hijos de Dios no depende de lo que hablamos, sino de lo que dice la palabra del Señor. De hacer su voluntad. Muy bien. Exacto. Entonces, ¿la tentación cuál era? Que Jesús buscara los propios medios para satisfacer la necesidad y utilizara el poder de la palabra que tenía como hijo de Dios para saciar el hambre, su hambre. Pero ¿cómo respondió Jesús? Versículo 4. ¿Quién tenía el versículo 4?
Yo, ¿Quién tenía el versículo 4? yo, Luz Miriam. Luz. Entonces, a mí me tocó el 4, sí, señor. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él respondió, Jesús fue el que respondió, que escrito estaba, que le estaba diciendo que se convirtieran las piedras en pan. No solo de eso viviría el hombre, sino de toda la palabra que saliera de la boca de Dios. O sea, entonces él estaba hablando era de algo espiritual, no como de alimentar el cuerpo, sino el espíritu. Muy bien, Luz, muy bien. Entonces aquí vemos que en el versículo 4, Jesús le responde a la tentación, a las palabras de Satanás, del tentador. ¿Cuáles fueron las palabras del tentador? Conviertan las piedras en pan. ¿Cómo? Diciéndoles. Sí. Y así vas a satisfacer su hambre. Pero Jesús le dice, ¿qué le dice Jesús? ¿Dónde sacó la respuesta, Luz? Escrito está. Bien, ¿dónde está escrito? ¿A qué escritura se refiere? De la palabra de Dios. Muy bien. Pues a lo que Dios, o sea, lo que él venía a hacer, al propósito de él. Muy bien. ¿Y eso dónde está escrito, Luz? El propósito era que tenía Jesús, pero eso está escrito en la palabra, en lo que Dios ha dicho. Muy bien. Entonces, cuando la Biblia habla de escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Por eso Jesús dijo, escrito está. ¿Y entonces qué estaba escrito, Luz? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que es de la boca de Dios. Muy bien. O sea que el diablo, ¿qué quería con la tentación hacer en Jesús, Luz? Pues darle alimento al cuerpo, más no, o sea, tentarlo. Muy bien. Y o sea que el ayuno sirve para alimentar, ¿qué? El espíritu. A través del ayuno fortalecemos el espíritu y doblegamos la carne. Y aquí le está diciendo, Jesús le responde, no solo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea que el hombre necesita el pan para vivir. El cuerpo, porque si estamos pensando en espiritualmente, pues es la palabra de Dios, no hay nada más. Muy bien, Raúl y Marcela, sí, ese es el versículo. Entonces le está diciendo, porfa, léanlo. Deuteronomio 8:3. Raúl y Marcela, por favor, Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Muy bien. Y ahora uniendo esos dos versículos que nos está enseñando. Andar totalmente de lo que dice el Señor. Muy bien. Así nuestro cuerpo se aflija. Sí, claro. Es muy chévere. ¿Cuál sería la palabra clave entonces ahí, Luz? Vivirá. ¿Vivir? Sí, señor. ¿O escrito está? Sí, está bien. Dijo, escrito está. Pero eso, vivir. ¿De qué va a vivir el hombre? Luz, ¿de qué va? De la palabra de la boca de Dios. Muy bien. La De la palabra que palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Alguna vez le ha pasado una situación parecida, Luz? Sí, claro, sí, muchas veces que de pronto pues uno por satisfacer el cuerpo se le olvida lo que realmente uno tiene que hacer y es de la palabra de Dios. Sí, muchas Eso, veces. eso y un ejemplo. ¿Un ejemplo? Sí.
pues de pronto, qué sé yo, cumplir algún compromiso social con el hombre y dejar de pronto lo de Dios a un lado. Muy bien. Eso, dale prioridad a convertir las piedras en pan. Al cuerpo, a la satisfacción del cuerpo y más no a lo que uno realmente tiene que darle, que es a la palabra de Dios. Muy bien. Vamos. Gracias, Luz. Muy bien, muy bien. Excelente. Ahora el versículo 5. ¿Alguien quiere decir algo más del versículo 4? No se peleen de a uno. Entonces sigamos al versículo 5. Bueno, entonces el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Pues como cosas interesantes de este versículo está que pues lo llevó a la santa ciudad, no lo llevó a ningún otro lado. Y de la santa ciudad escogió el pináculo del templo, o sea, escogió lo más alto del templo. No escogió ninguna otra edificación ni nada, sino tuvo que ser el templo. Entonces, que me haya pasado, o sea, este versículo me puso a pensar porque dice que el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre lo alto del templo, sobre el pináculo. Entonces, sí, me puso a pensar. Claro que sí, me ha pasado. Porque bueno, la santa ciudad pues hará referencia a la ciudad que es apartada, a la que estaba apartada, por eso la llama pues santa. Y ponerlo sobre el pináculo del templo, pues el templo es en donde se sirve al Señor, ¿no? Y ponerlo sobre lo alto de eso es, pues es ser muy hijo de madre, decirlo de alguna forma, porque... Amén. Porque imagínense, uno cuando está en la santa ciudad y más cuando está en el templo, digamos que encuentra su estabilidad de pronto a nivel espiritual, pero uno a veces no se da cuenta que el tentador lo está poniendo a uno sobre lo alto incluso de ese templo para mostrarle cosas. Entonces sí, me ha pasado. Eso. Entonces, ¿por qué es santa la ciudad? Porque es apartada. Porque es la ciudad que Dios apartó para que allí estuviera su templo, o sea, Jerusalén. Esto también nos lleva a pensar que Satanás tiene un solo lugar para tentarnos. No, tiene varios. Inclusive en el mismo templo. Y lo pone a uno encima del templo, ¿no? Exacto. Ángela, ¿qué es lo que dice? Pues el templo es también uno mismo. Entonces está tentando a uno mismo siempre, que estemos como que sobresalga más ese yo, que lo que realmente tiene que ser es Dios como primer lugar, no ese yo. Eso, Angelita, bien. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería una posición? ¿Alguna vez han visto en algún lugar o nos ha pasado que dentro del mismo templo la persona esté en lo más alto y que el diablo le diga, tírese fresco, hágale? Mire, escrito es... Ah, bueno, todavía no vamos ahí, pero lo llevó hasta ahí. Se lo puso en el lugar más alto. Sí, creerse más que los demás. ¿Y cómo se demostraría eso? Pastor, yo pienso cuando uno cree que se sabe toda la escritura y no, o sea, que lo que otra persona dice ya uno ya se lo sabía. Entonces uno es confiado. Bien, Martica, sí. ¿Qué otra? Pero me queda una duda, pastor. Ahorita cuando habló Jennifer de la santa ciudad apartada, usted dijo que si el diablo nos puede tentar en otra parte, no entendí. Eso, es que, por ejemplo, Jesús llevó al diablo, perdón, Jesús no llevó al diablo. Sí. ¿Sabes qué? Me voy a meter, no. Jesús está en el desierto y el diablo llegó a tentarlo.
Sí. Entonces a veces uno piensa, o yo pensaba, antes de estudiar esto, que Jesús, perdón, que el diablo solo nos tienta en los lugares como terrenales, como el mundo. Sí. Lo tentó en el desierto. Ahora se lo lleva al templo. Y uno piensa que en el templo uno está libre de cualquier acechanza del diablo. Pero ahí estaba el diablo, lo llevó allá y lo puso en lo alto y allá lo estaba tentando. Ya, ya O sea que el entendí. diablo Ya no tiene entendí. un lugar predilecto para tentarnos, sino que en cualquier lugar él lanza su dardo. Ah, sí. Ujú. Ya entendí, pues. Gracias. Entonces, cuando estábamos viendo ahorita que si yo soy el templo de Dios y el diablo me va a poner en lo más alto, me va a subir el orgullo, el ego a tal manera que lo que yo diga entonces es palabra de Dios. Y yo no me equivoco y lo que yo diga eso se cumple. Y si no, yo le diga, tranquilo, lo que usted haga, usted ya ha sido apartado, es hijo de Dios, hágale con confianza. Todo lo que usted haga, Dios lo va a respaldar y no, Señor, que Dios nos ayude a no tener un ego más alto, ni un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. De ver a nuestro hermano como superior, nosotros como siervos los unos de los otros. Bueno, versículo 6. La Sí, palabra pastor. clave ahí era poner. Poner. Pues poner o... sí, como... Pues es que está puesto, pero Sí, el verbo. sí. Ok, bien. John. Bueno, dice el versículo 6. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, pues lo que pude ver en el versículo 1 es que el tentador, o sea, el diablo habla. Entonces, eso es bien importante entenderlo, que el diablo siempre habla. Entonces, en este caso le está hablando a Jesús, ¿sí? 2, dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Ese échate abajo implica como arrójate, como tírate, como cae, ¿sí? Y 3 dice porque escrito está, o sea que también nos muestra que el diablo conoce las escrituras, ¿sí? Eso es bien importante nosotros entenderlo. Y entonces yo solamente me enfoqué a ese versículo, pero cuando Jennifer ya habló del pináculo del templo, entonces pues estaba en el pináculo del templo y le dijo, échate abajo, ¿sí? Y pienso, no sé, es que él dice, pues lo que él está citando es a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. No sé, pienso que él está acomodando la escritura de alguna forma. Él está como acomodándola, dándole un sentido figurado, digamos, en ese caso de que si se bota, él no tropezará. Pero pienso que ahí Jesús lo que está haciendo es cumplir la escritura, cumplir el salmo cuando dice que con sus pies, que él nunca tropezará con pie en piedra. Es decir, que el tropiezo, pues en este caso sería Satanás y el salmo sería cumplido en este caso, que es lo que yo alcanzo a percibir ahí, ¿sí? Y cuando dice échate abajo, es como caiga, como sumérjase, como vaya al pecado, ¿sí? Y tranquilo que no importa, pues Dios lo rescatará. Y como decía el pastor, pues fresco que todo lo que haga de parte de Dios se lo respaldará, pero no siempre es así, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que él cumple la escritura en ese salmo, en el salmo, precisamente el salmo 91, que es el que él cita, de Satanás, ¿sí? Y, y ya pienso que a veces, ¿será que si nosotros nos echamos abajo, el Señor nos rescatará en todo momento, creo yo? No sé, pues sería una pregunta que yo me haría.
¿sí? O Muy cuántas bien, John, veces muy bien. nosotros nos hemos echado abajo y no sé, tal vez creyendo que está bien conforme a la escritura, pero no. Sí. Entonces, mientras que John hablaba, me surgió una pregunta. Y tiene que ver con el versículo anterior. Y es, en ese lugar alto, ¿quién nos llevó a ese lugar alto? El diablo. Sí, en esta ocasión a Jesús lo llevó el diablo, pero en nuestras vidas, el lugar donde estamos seguros que es Dios el que nos puso ahí. Y es una pregunta fuerte. Sí, sí, señor. ¿O soy yo el que me puse ahí? Bueno. Por eso es Entonces, necesario andar con cautela. señor. Y aquí el diablo hace algo interesante y es, lo que le dijo el diablo estaba escrito, estaba registrado en la Biblia. Salmo 91, sí, señor. El Salmo 91. ¿Qué está haciendo el diablo? ¿Qué le está recordando a Jesús? Está utilizando el Salmo para, pues, para tentar a Jesús. Eso. Le está recordando una promesa. ¿Qué es lo que prometió Dios en el Salmo 91? Que sus ángeles mandará cerca de él en todo momento, ¿sí? Para que guarden los caminos de él, ¿sí? Dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Muy bien. O sea, Dios prometió, y esa promesa es muy bonita, ¿no? ¿Qué está prometiendo ahí? ¿Quién me lo dice en otras palabras? Protección, pastor, le estaba prometiendo una protección ante cualquier cosa. Muy bien. ¿Y a quién va a usar para protegernos? A los ángeles, a su creación. O sea, los va a mandar a protegernos. ¿A quién? A sus hijos. Dice, ¿para qué? ¿Para qué nos van a proteger? Para que no caigamos, para Exacto. que no venga mal alguno sobre nosotros. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Muy bien. Entonces, esa es la promesa que Dios está haciendo y muchas personas leen el Salmo 91 e inclusive lo tienen abierto en sus casas, en las Biblias, y lo tienen así y porque piensan que con tenerlo abierto pues va a proteger su casa. Pero aquí está diciendo, en lo que le dice el diablo a Jesús, le falta un pedacito, no le dice toda la escritura completa, sino le falta algo. Sí. Y lo que le dice, mire lo que está haciendo Satanás. Le está diciendo, aquí está la promesa de Dios. Usted es el Hijo de Dios. Usted está en un lugar alto. Tírese. Con eso, ¿qué le está diciendo a Jesús que hiciera? Que probara que era el Hijo de Dios. Más que probar que era, sí, muy bien. Si Él es el Hijo de Dios, ¿qué iba a ser Dios? Que iba a mandar a los ángeles. Lo que pasa, yo considero, pastor, o analizo que Satanás lo que quería era ver que si Jesús estaba viendo la escritura como algo literal, algo físico, algo material, o realmente espiritual. Esa era como la tentación, porque si uno va al Salmo, y lo que usted decía ahorita, mucha gente lo toma como algo físico, algo material, pero aquí realmente en este Salmo lo que dice es que el que está con Dios, ninguna plaga tocará su morada, o sea, ningún ser de maldad o Satanás en este caso, o incluso que si uno está al abrigo de Dios, no va a tener tropiezo, o sea, cualquier tentación que él ponga no va a surgir efecto. Si uno está cogido de la palabra o cree en esa palabra. Sí, muy bien, Rafa, señor. Es aquí le está Pastor, mostrando usted. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? yo quería que el Señor Jesús tentara a Dios, o sea, como diciéndole, bueno, Él es su padre y le dice que si usted cae, pues Él le va a enviar los ángeles. Sería como tentar al padre, o sea, que Él quisiera probar si el padre iba a responder a esa palabra. Exactamente. Sí, Isabelita, sí es.
Lo que Así creo que es. no sabía o no sé Satanás por qué lo hace es que pues en realidad Dios cumplió su palabra en ese momento, ¿no? ¿Sí? Él en ese momento no tropezó, su pie no tropezó. Muy bien. Y sí, muy bien, John. ¿Y nosotros cómo estamos viendo la palabra? Lo que dijo Rafa hace unos momentos y lo que acaba de decir John me lleva a pensar cuando el Salmo 91 dice: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, no permitirán que tu pie tropiece con piedra. Nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de Dios o del hombre, porque como hombres no quisiéramos que nunca nos pase nada. Y si, por ejemplo, en alguna de nuestras casas se llega a presentar una enfermedad, entonces Dios no cumplió su promesa. María. Pastor, yo pienso que cuando pues la palabra lo dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y pues Jesús hasta ahora iba a empezar su ministerio, entonces yo creo que en las pruebas, en las tentaciones nuestra fe se ve fortalecida. Sí, porque muchas veces si uno, pues todo está súper bien, súper bonito, entonces gloria a Dios, y de pronto en el momento que le toca duro a uno, con las situaciones difíciles, realmente Dios lo prueba a uno realmente para que uno se fortalezca en Él. Entonces muchas veces esas tentaciones hay que pasarlas y no esquivarlas, sino pues enfrentarlas. Y yo creo que esa fue la manera en que uno se fortalece día tras día en el Señor. Muy bien, María. Sí, señor. Así es. Muy bien. La Ah, palabra clave de aquí, ¿cuál sería, John? pues yo escogí échate. Échate, muy bien. O Sí, arroja. pienso, no sé, que Jesús está hablando, o sea, Satanás está hablando siempre en un trasfondo carnal para llegar a lo espiritual. Entonces, por eso lo tenta con el pan y lo tenta a que se tire. Pero Jesús también le está mostrando que él va a vivir conforme al espíritu para triunfar en la carne. Muy bien, muy buena Entonces, conclusión. sí, Muy bien. Sí. Muy bien, John, sí. Bien. Del análisis que hizo John, me gustó mucho el hecho de que como Dios conoce como el diablo conoce la escritura, él dijo que la acomodaba, sí, que la estaba acomodando. Y cuántas veces de pronto uno puede caer en eso y debemos cuidarnos de no hacerlo porque si no nos comportamos como eso, como el tentador. Muy bien, Juan, sí, señor. O sea, ¿cuántas veces por hacer nuestra voluntad acomodamos la escritura? ¿Y cuántos versículos tomó Satanás para justificar lo que le está diciendo a Jesús que hiciera? dos. Dos hasta el momento. Eso, una sola parte de la Biblia. O sea que nosotros con solamente leer una parte de la Biblia ya podemos decir que la conocemos toda y que estamos haciendo la voluntad de Dios. No. Es como si de esta reunión sacaran dos palabras. Por ejemplo, alguien solamente viera dos palabras de las que hemos dicho. ¿Podría entender todo lo que estamos haciendo? No, y la puede usar para decir que estamos, por ejemplo, cuando Jennifer dijo, hijo de madre. Entonces, ¿qué pensaría esa persona? Uy, esos cristianos, ¿cómo no que son cristianos? Hola, Paula. No, cierto que no. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues tener el contexto completo de la palabra. Y no solo tener la palabra, sino también ¿qué? Conocerla. Conocerla. Y también interpretarla desde el punto de vista de quién. De Dios. Muy bien. Del Padre, de la voluntad de Dios. Así, por eso es tan importante que nosotros comencemos conociendo quién es Jesús y luego cuando conozcamos quién es Jesús, ir al Antiguo Testamento para entender el contexto de toda la palabra. Porque Jesús nos explica claramente cuál es la voluntad del Padre. Muy bien, Juan, gracias, porque que Dios nos ayude a no hacer
enseñanzas de un solo versículo, sin tener en cuenta el contexto de la voluntad de Dios. Versículo 7. El 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Dice, Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces hay dos cositas ahí que me llaman la atención. Primero, pues que no debemos de poner a prueba a Papá Dios, aparte de las circunstancias que nos podamos encontrar. Y cuando Jesús le dice al diablo que está escrito, pues le viene diciendo como yo vengo como cumpliendo lo que está escrito, y viene desde el principio colocando las escrituras, pero no a favor, sino como está escrito. Y nos damos cuenta, o me doy cuenta yo, que cuando le dice no tentarás a Dios, de alguna manera es como si tentara a Jesús, como también que tentara a Dios. Sin embargo, pues no sé si se enfoca más en que Jesús tienta a Dios al tirarse pues de donde lo indica. Muy bien, Hugo. Entonces, ahí nos está diciendo que el diablo, ¿a quién le está hablando, Hugo? Le está hablando a Jesús, pero igualmente, pues si Jesús es parte de Dios, es como si estuviera tentando a Dios directamente, pero el diablo. Exacto. Pero Jesús, él quería que Jesús hiciera algo. Tentar a Dios, qué pena, es que me están llamando, pero... Tranquilo, tranquilo. Sí, eso. Entonces, lo que quiere el diablo es que Jesús se tire allá desde lo alto. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús? Para pedirle una prueba a Dios. Muy bien, para ver si si Dios cumplía con la promesa. ¿Sí? Sí, pero Jesús necesitaba de hacer eso para comprobar que Dios cumple su palabra. No, porque ya Jesús venía, pues si vemos nada más el solo versículo que estamos leyendo, venía a estar 40 días aguantando una cosa y lo otro, y entonces él estaba ya designado a cumplir lo que estaba escrito. Muy bien. ¿Y él lo hacía cómo? ¿Porque le tocaba? ¿O no, lo hacía con la mejor voluntad? Eso, muy bien. Entonces, aquí Jesús le responde, escrito está también. Hay un versículo que dice, la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra. Por eso nosotros debemos tener en cuenta toda la palabra de Dios para decir, mire, esto es así, así. Con un solo versículo, pues, podíamos cometer un error y estar haciendo la voluntad de nosotros, o la del diablo. Hugo, ¿le ha pasado eso? Que el diablo le diga, bueno, a ver, tiente a Dios, hágale a ver. ¿Será que Dios le va a cumplir o no? No, en algún momento me pasó algo, pero no como tentando a Dios, sino que yo estuve por ahí una vez por ahí hospitalizado por algo. Y yo salí y me colocaron una dieta totalmente rigurosa, y yo que soy como de buen comer, bien, bien. Entonces llegó el momento que yo me desesperé, y yo me arrodillé y, papito Dios, ¿yo por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? Yo no debía estar así, yo no, o sea, yo no tengo por qué estar así. Y lo que se me vino fue el versículo anterior, que lo acabamos de leer, que decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces eso me pasó a mí, y pues fue como una respuesta a decir, no, bueno, pues tampoco es que me va a morir, sino como me comía antes. Y ya. Bien, ¿alguno de los que estamos aquí nos ha pasado eso? Nos ha pasado lo de que el diablo nos lleve a tentar a Dios. A ver, bueno, haga esto a ver si Dios sí le va a responder o no. Mientras que piensan, yo les voy a contar algo. Hace muchos años había una moda
entre los cristianos y era vivir por fe. Entonces, yo me acuerdo que unos vecinos de la iglesia, una familia, un día llegaron y sacaron todo, la sala, el comedor, todo a la calle y lo botaron. Entonces yo les pregunté que por qué, dijo, no, no, es que vamos a vivir por fe. Y como entonces lo votamos porque Dios nos va a dar cosas nuevas, cosas mejores, nos va a entregar. Entonces, ¿cómo les parece eso? ¿Eso es vivir por fe o no? Eso no es vivir por fe. Están locos. Sí, están locos. Eso, ¿a quién más le ha pasado? Que vaya, ponga en prueba como la palabra de Dios, a ver si Dios iba a cumplir o no. Pero eso no es ponerlo a prueba, me parece. Bueno, pregunta. Es que mi esposa me hace una pregunta. Que la Biblia dice, por ejemplo, en Malaquías, dice, probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. ¿Nosotros podemos probar a Dios? Pastor, Siga, Juan. pues lo que pasa es que precisamente estamos hablando de que uno no puede tomar como un versículo o dos versículos y ya. Si uno lee el contexto de Malaquías, él lo dice de manera básicamente irónica, en la cual le está diciendo de todo lo que él ha hecho y todo lo que él ha hecho en el pueblo, entonces no les basta, entonces irónicamente lo dice, probadme ahora en esto, ¿sí? A ver si de verdad yo no les voy a responder. Sí, exacto. Y él no está hablando tanto de dinero, sino que, bueno, que cumplan con mi palabra y van a ver el resultado de mi palabra en sus vidas. Eso es a lo que se refiere. No que yo diga a Dios, bueno, esta calle es peligrosa y aquí hay ladrones y matan y roban y hacen, pues yo me voy a meter por ahí porque usted está conmigo, camina a ver. Entonces, lo que pasó al principio con esta cuarentena. Ah, no, Dios está con nosotros, eso no importa, salgamos como sea. No nos cuidemos, no nos guardemos, no nos protejamos de ningún mal, no. Entonces, si no usemos tapabocas, no nos lavemos las manos, no. Porque al no hacerlo, pues estaríamos de cierta manera tentando a Dios. Bueno, ¿alguien tiene otra? O pasamos al siguiente versículo. Pastor. Señor, John. Bueno, pues es que estaba mirando que en qué momento nosotros, digamos, tentamos al Señor en ese sentido. Y pues ese texto me llevaba a Deuteronomio, donde dice, no tentéis a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masá, ¿sí? Y esa tentación, pues precisamente es el altercado que tuvo el pueblo con Moisés, porque no tenían que tomar, no tenían agua en ese momento que tomar, y ahí fue lo de la roca. Entonces, creo que también tentar podría referirse a que en muchas veces nosotros estamos peleando o discutiendo contra Dios por X o Y motivo, ¿sí? Porque no hemos encontrado como que Él nos suple lo necesario en lo que nosotros vivimos. Entonces, creo que esa también es una manera de tentar a Dios en ese sentido, que cuando no salen las cosas como nosotros queremos, entonces discutimos desde nuestro corazón inclusive y hacemos que en vez de nosotros obedecer a Dios, sea Dios quien obedezca nuestros deseos, así sea conforme a la voluntad inclusive de Dios que nosotros creamos. Muy bien, John, sí. Y eso a veces lo vemos cuando la gente se queja y se queja. No puede ver la obra de Dios, sino, y aunque la esté viendo y la haya visto, pero se presenta una situación nueva y otra vez comienza a quejarse contra Dios. Bien. ¿Cuál sería la palabra clave, Hugo? María. Tentarás. Pastor. ¿Sí? ¿Quién dijo pastor? Yo, Daniela. Ah, hola, Dani. Pastor, es que ahí tenía la manito levantada cuando estábamos hablando de... Ay, es que yo no la vi. De lo de... Tranquilo, pastor. De lo de cuando estaba Jesús pues allí en lo alto y le decía que lanzara, ¿cierto?
Sí. Entonces yo también veía este versículo desde la parte que hubiese pasado si Jesús se hubiese lanzado. Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero No. pues cuando Gracias uno a se Dios que no lo lanza de hizo. un lugar alto, normalmente pues pierde la vida, ¿sí? O queda mal. Entonces yo pensaba, cuando el enemigo viene a molestar a nuestra vida, ¿sí? Además de muchas cosas, el objetivo principal es que perdamos esa vida espiritual que el Señor ha puesto en nosotros. Y es allí cuando, exacto, para no cumplir ese propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y es allí cuando debemos, pues, precisamente resistir y no permitir que se cumpla con ese propósito. Exacto, Dani. Sí, señorita. Debemos obedecer la palabra del Señor y no las voces del diablo. Porque Jesús ya sabía que el Padre lo iba a cuidar. Nosotros debemos tener esa confianza y no decirle, bueno, Señor, si tú eres Dios, que me va a comer este veneno, a ver si tú eres Dios, que voy a probar lo que dice Marcos 16. Entonces, voy a invitarlos a desayunar mañana y les voy a dar café con veneno, a ver si se cumple la palabra en ustedes. Ahí estaría que siendo el asesino, Tentando a Dios, sí. tentando al Señor. Bueno, Pastor, versículo 8. Pastor, ¿yo puedo hacer una pregunta? Claro, claro, Paula. En eso de tentar al Señor, cuando las personas que no han creído en Él, supongamos, no son ateas, pero simplemente creen en un Dios. Entonces, Ateas, gracias a Dios. nos da a conocer pues algo de la palabra. Y en momentos de dificultad, estas personas, cuando ya es un momento, ¿verdad?, de angustia, yo he sabido casos que dicen, que le dicen a Dios, Dios, si tú existes, haz algo en mi vida para que, mi vida cambie y yo crea en ti. Y estas personas me han contado que Dios sí ha hecho algo para que crean, o sea, Dios sí manda una señal. Entonces, yo no sé si eso es tentar, pero si es tentar, es válido porque el Señor sí, porque Dios sí les mandó una señal, o sea que Dios sí suplió, o sea, como que les mandó la respuesta de la tentación que ellos le mandaron al Señor. Entonces, hay diferencia entre una persona que no conoce a Dios y una persona que sí lo conoce, entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás o un hijo del diablo. Entonces, ¿quién le quiere responder a Paula? Esa persona que no cree en Dios y pasa por un momento difícil y le dice, bueno, Dios, si usted existe, sáqueme yo le doy, entrego mi vida. ¿Estará tentando a Dios? ¿Martica va a contestar? ¿No? ¿Quién va a contestar? Pues yo pienso que no es tentarlo. Tal vez en ese momento todavía no es hijo de Dios, pero sabe de Dios, ¿no? Sabe que hay un Dios que existe y Dios envía una señal, como el testimonio que da este pastor del rebaño de lobos, que él dice Sí. que era un pandillero y que él le dijo a Dios que lo librara de los enemigos y él le iba a dedicar su vida a él. Y después los enemigos pasaban y no le decían nada, después de que lo iban a matar. Entonces pienso que es una señal y lo que pasa es que ya depende de uno, si sigue esa señal y ahí sí de verdad cumple lo que prometió o lo que dijo en ese momento a Dios, o si simplemente lo utilizó para el favor y al rato se lo olvida y sigue su vida normal. Pero no pienso que sea algo contentar, sino más como una prueba, pero en ese momento pues todavía no es hijo de Dios porque no está creyendo, sino simplemente pidiendo una señal. Pastor, Sí, Juan. yo pienso que sí es tentar a Dios. Es lo que hizo el ladrón en la cruz, que le dijo que si él era el Hijo de Dios, pues que se bajara de esa cruz y también que lo salvara, ¿sí? Y pues el otro ladrón respondió de una manera acertada. Es la misma situación, o sea, en una situación desesperada, está viendo que su única oportunidad de pronto de salvarse de esa muerte de cruz está en reconocer que Él es el Hijo de Dios.
Entonces, pues yo opino que sí es una forma de tentar a Dios. Ahora, Pero Juancho, entonces en este testimonio que da este hombre y varias personas que dan, podríamos hablar de que Jesús se dejó tentar y le respondió a lo que esta persona dijo. No sé ahí cómo podríamos, pues, Pastor, explicarlo. Pastor, yo pienso que de pronto, pues como la persona no es hija de Dios, está como pidiendo es misericordia y Dios da respuesta a esa necesidad que tiene de ser rescatado, ¿no? Como dice la palabra, él vino a salvar lo que se había perdido. Como no es hijo, pues no lo está tentando porque no lo conoce, o sea, no sabe quién es. Yo lo veo es como más una voz desesperada de ayúdeme, si está ahí, ayúdame. Y Dios en su misericordia le da una respuesta por ayudarlo, pero no sé. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O si no, Paula no puede dormir esta noche. ¿Quién va a decir? Pastor, Sí, Ani. yo ahorita cuando mi mami decía eso, pensaba en que también es distinto cuando eso sale de la boca de un hijo de Dios, porque nosotros ya tenemos la palabra, ¿sí? Y ya tenemos, o sea, de esa palabra es que proviene nuestra fe, ¿sí? Y por esa palabra es que nos debemos sustentar, ¿sí? O sea, mantener. Pero una persona X que no conozca a Dios, no tiene esa palabra, de dónde adquirir esa fe, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí vemos sí, dos escenarios diferentes. La mayoría de la gente en el mundo tiene una idea de Dios, de la religión, y les han enseñado a que pague una misa o, perdón, depende de la religión, o haga una ofrenda y entonces, o muestre dolor o camine de rodillas o haga diferentes actos que le causen dolor y eso va a conmover a ese Dios y ese Dios le va a contestar. Y así se acercan a Dios en su ignorancia, diciéndole, Señor, si tú haces esto, pues entonces yo te voy a dar eso. Se acercan a Dios haciendo un trueque, ¿pero por qué? Porque no lo conocen. Y muchas personas, aún estando en la iglesia, no conocen al Dios de la Biblia. Por eso Jesús, cuando el Hijo de Dios, cuando Satanás lo tentó, él le dijo, escrito está, él le contestó con la palabra, dijo, no tentarás al Señor su Dios. Yo sé que el Padre va a responder y me va a guardar. Yo sé, yo no tengo por qué tentarlo ni demostrar que él me va, si yo me arrojo aquí, me va a socorrer. Sino que efectivamente eso va a suceder en el momento oportuno. ¿Cuántas veces quisieron matar a Jesús, tirarlo de la montaña, apedrearlo? ¿Y qué pasó con Jesús? No lo lograron. Dice que pasó por en medio de ellos y no lo vieron. Hugo, ¿qué va a decir Hugo? Pastor, que yo pienso acerca del tema también, que es que pues papá Dios conoce el corazón de todos nosotros y pues la persona si le está pidiendo señal o le está pidiendo un milagro, yo creo que el Señor es el único que está conociendo la necesidad de esa persona y por eso responde en su misericordia con cada uno de nosotros. Muy bien, sí. Entonces, Paula, una persona que no conoce a Dios, pues no confía en ella, en Dios. Entonces ella siempre va a pedir una muestra del poder para poder creer en Dios. Y tristemente muchos de esos que lo hacen, Dios les responde y ellos no creen en el Señor. Pero pasa igual que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Alrededor de Jesús habían muchos fariseos, muchos escribas, muchos que conocían la palabra del Señor. Y después de Jesús hacer tantas señales, le pedían, Señor, danos una señal del cielo para poder creer en ti. No. De Jesús, ¿qué les dijo? No les voy a dar una señal. No. Ya les di las señales que eran necesarias. Ya les dije ya les mostré que yo soy hijo de Dios con lo que, haciendo la voluntad del Padre. Entonces no sería tentar a Dios, sino sería, bueno, demuéstreme que usted existe. Pero ya cuando si eso saliera de nuestros labios, eso sí sería una muestra de que estamos espiritualmente como alejados del Señor.
Pastor, Sí, Paula. entonces, en conclusión, o sea, con respecto a mi pregunta, ¿solamente tentamos a Dios, los hijos de Dios? ¿O también los hijos, o sea, o los que no creen en Dios, bueno, los hijos del diablo, es que eso suena todo? ¿O también ellos tienen la capacidad de tentar a Dios? Pues tenían o sea, pues tendrían la capacidad de tentarlo a Dios, pero es que no lo conocen. Ah, Entonces, sí, por ejemplo, es muy diferente que yo diga, ¿será que Marta yo necesito algo? Y digo, voy a hacerme el enfermo para que Marta venga a visitarme. Mientras que Paula sabe que si ella nomás le dice, mami, me duele acá, ya Marta se pone atenta, ya le da la pastilla, le da agua, la lleva al médico, o sea, que sí, diga, no, me voy a enfermar a ver si mi mamá me quiere. Yo sí tendría que decir, bueno, me voy a hacer el enfermo a ver si Marta me quiere. debo tener una Sí se relación preocupa por mí. a Dios. Señora, Debo tener una relación con Dios para tentar a Dios, para yo creer que estoy tentando. sí, aunque podríamos mirar también más qué significa la palabra tentación, pero sí, sí. Pues había buscado el significado y decía que probar. Tentar es probar. Sí, como llevarnos, lo que busca el diablo a través de la tentación en nuestras vidas es que reneguemos de Dios en la situación difícil. Eso es realmente el propósito de la tentación. Es eso. Bueno, sigamos. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces, pues aquí en esto, pues leyendo, una de las cosas en las cuales analizo es pues que uno se imagina que se lo llevó físicamente, ¿no? Pero aquí como a nosotros es en los pensamientos, donde nos hace volar y ver cosas que no están pasando, pero por cierta manera que vivimos, entonces ya nos elevamos. Aquí pues me pasó, sí, claro, porque pues, yo lo he contado muchas veces, de niño pues tuve necesidades, entonces pensaba que el tener dinero me hallara la felicidad. Y apenas empecé a trabajar en los bancos, empecé a ganar, pues para mí era harto dinero, para mucha gente no lo será, pero para mí era harto dinero. Entonces ya varios me decían, uy, no, usted le fue bien ya a usted. Y empecé a hablar con el presidente y eso yo sentía que estaba volando y dije, ¿cuándo voy a ser acá el gerente? Eso era el mismo, de verdad, diablo ahí mostrándome que ese era como el Dios que yo estaba buscando. Entonces, pienso que con este versículo a mí me pasó y pues en algún momento nos puede pasar, ¿cierto? No solo con el dinero, sino también en la iglesia, como lo decía ahorita Jennifer, que sentimos que estamos haciendo algo mejor que otras personas y así mismo nos elevamos. Pero lo que quiere él es que nos sintamos bien arriba para que de un momento a otro terminemos muertos del totazo que nos demos y muchas veces demos cuenta. Como eso lo que puedo ver de acá del versículo, ¿no? Y lo que han hablado también, pues que no podemos apegarnos solo a un versículo, a dos, como lo hemos aprendido en la voluntad de Dios, es como un cuadro, como lo enseña John, un cuadro en la cual el Antiguo Testamento vemos una parte, pero al ver el Nuevo Testamento ya vemos el cuadro completo. Y ahí sí podemos entrar a ver, a juzgar con un mayor denuedo y un mayor conocimiento de la palabra. Porque muchas veces nos ponemos, como nos pasaba en el grupo con Harry, ¿no? Que Harry conocía más era el Antiguo Testamento y nosotros hablando en el Nuevo. Y ahí, claro, sacaba las cosas del Antiguo y no sabíamos, pues, muchas veces cómo rebatirlo, porque no, por lo menos nosotros, Angie y yo no teníamos conocimiento del Antiguo, entonces se formaba una controversia bastante, pues, especial ahí. Y ya, pues, eso es como lo que veo en este momento. Y ahí la palabra clave para mí es gloria, ¿no? Porque él está buscando es que lo glorifiquen a él, pero debemos glorificar es a Dios. Muy bien. La gloria. Bien, Andrés. Y entonces ahí en el versículo 8 dice que el diablo lo llevó a un monte muy alto. ¿Y para qué lo llevó a ese monte, Andrés? A mostrarle todo lo que había en el mundo, ¿no? Todos los reinos, que los reinos pues se ven en los más altos, ¿no? Los edificios más altos son pues prácticamente los reinos o lo que más hay, en lo que más hay poder en la tierra,
como las Torres Gemelas, todas esas cosas. Ah, muy bien, sí. Por eso la gente Sí, busca siempre, las alturas, ¿cierto? sí, desde el Antiguo Testamento vemos, ¿no? Que siempre querían hacer rascacielos para poder demostrar un poder. Bien. ¿Y quién, según este versículo, bueno, le mostró algo y era seductor ante los ojos? Claro, entre los ojos del hombre siempre va a ser seductor esa cuestión, ¿no? El tener poder. Creo que es el inicio de lo que, como de toda maldad, la ambición por el poder. Muy bien, Andrés. Señor. Pastor, Sí, soy Esther. sí, Estefan. No sé si primera de Juan 2:15 tenga relación con esto, que dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sí, claro que sí tiene que ver, claro, porque ahí dice el deseo de los ojos. Claro. ¿Paula estiró la mano? ¿No? Bueno, bien. Entonces, María y Hugo, sí. Pastor, se da cuenta uno acá que cuando el diablo le dice que se postrara a él y le entregaría todos los reinos de la tierra, el diablo pues de alguna manera no conocía como bien las escrituras, porque pues Jesús estaba hecho era para reinar totalmente. Entonces yo sé que como para qué ofrecerle algo tan mínimo si él iba a ser el rey de reyes y como decirle, venga, póstrese a mí, eso era como, o sea, de alguna manera o no conocía muy bien las escrituras o el final de nuestro Señor Jesús, o porque pues no se entiende cómo le ofrece algo tampoco comparado con lo que, para lo que él iba, o para lo que estaba escogido. Eso, muy bien, Hugo. Muy bien, ya vamos a resolver eso. ¿Alguien tiene algo más que decir de ese versículo 8? Pues con respecto a lo que leyó Estefanía ahí en 1 de Juan 2:15, si de alguna manera Jesús hubiera tomado esa gloria del mundo, dice ahí en el 15 que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Significa que el amor de Dios no estaba en Jesús, ¿sí? Y que por ende, pues no era su hijo. O sea, de muchas formas trató eh, el diablo de que Jesús de cierta manera perdiera ese derecho de ser el hijo de Dios. Señor. Desviarlo del propósito que tenía. Propósito que él dijo. O sea, ahí vemos también que el propósito que tiene el diablo es engañar, ¿no? Pues porque literalmente él no va a poder cumplir esas cosas. Que como decía ahí se me olvidó el nombre del esposo de la señora María. Lo que decía ahí Hugo, pues no es tanto que el diablo no sepa, claro que el diablo sabe, pero ahí con las palabras que dice son palabras bonitas, que no son para nada desagradables al oído, y lo que hace es engañar a la persona y uno creyendo las mentiras que le está diciendo. Eso es pues la forma de la astucia que tiene para jugar con nuestra mente. Muy bien. Muy bien. Versículo 9. Bueno, el versículo 9 es, y le dijo, todo esto te haré si postrado me adorares. Entonces, lo que dice el versículo es que el diablo le está ofreciendo la gloria de los reinos del mundo y todos los reinos. Y pues algo que nos pusimos a discutir al respecto es que él tiene esa potestad. Él, digamos, él le dieron la potestad sobre la oscuridad y los reinos del mundo están bajo esa oscuridad. Entonces, eh, por tanto, no le está diciendo algo que no pueda cumplir, ¿sí? Lo que pasa es que es en este mundo. La palabra clave que escogimos es
me adorares. O sea, que lo que era lo que quería el diablo, que le sirviera a él y no a Dios Padre. Y si alguna vez nos ha ocurrido, sí a mi suegra le ocurrió algo al respecto. Sí, pues una vez una persona me pidió que si yo podía servir de testigo en un tribunal contra una persona, pues yo sería una testigo falso, porque pues la verdad yo no había visto nada, solo lo que me estaban contando. Y pues sí, me ofrecieron plata para que fuera a testiguar y yo pues me negué. Hacíamos referencia también al Salmo 2.8, perdón, sí, 2.8, sí, que es donde Dios habla y dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y entonces realmente todo esto también le pertenecía a Dios también, ¿sí? Y Satanás obviamente tiene potestad sobre eso y se lo está ofreciendo a Jesús. Muy bien. Sí, así es, Estefan. Y con respecto a la pregunta que hizo Hugo ahorita hace un momento, es ¿por qué Satanás le ofreció eso a Jesús? ¿Por qué le ofreció la gloria del mundo? ¿Por qué le ofreció los reinos del mundo? Y no fue una sola vez que se lo ofreció, fueron varias. Consuelito. Algo muy importante que dijo Juan es que Satanás se le había dado estos reinos, se le había dado la autoridad sobre el mundo, pero hay que aclarar que se la dio fue el hombre, ¿no? A lo que decidió obedecerle, pues en el momento en que Adán y Eva, eso viene desde Adán y Eva, cuando el hombre decide obedecer es a Satanás y no a Dios, le está dando la autoridad sobre su vida y sobre, pues en sí, sobre los reinos. Acá Satanás habla de los reinos, pues porque se refiere a toda la humanidad que le dio la autoridad a él. Bien. ¿Y eso es algo malo, Consuelito? Evidentemente. Sí. Claro, Pero ¿por qué se claro. le ofrece? Y según el argumento que hago es bueno. Si Jesús iba a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿por qué el Satanás le ofrece eso tan poquito? Bueno, lo otro es que Satanás estaba bien, él realmente no, pues lo que yo tengo entendido es que realmente él no era consciente de que Jesús era el Hijo de Dios. Él lo estaba viendo como un hombre a quien podía tentar. No sé si será eso. Por eso era que para él ofrecerle los reinos del mundo era importante, porque era como ofrecérnoslo a nosotros. Mientras que si lo hubiese entendido, si Satanás hubiese sabido que Jesús era el Hijo de Dios, que era el mismo Dios, pues evidentemente no le hubiera ofrecido esos reinos. Bien, Consuelito. Pastor, Isabelita. pues el Señor Jesús dijo que Él no venía a que le sirviera, que Él venía era a servir y no a ser servido. Y al obtener los reinos del mundo, pues Él iba a recibir honor. O sea, una persona que está en un puesto alto busca muchas veces es que le sirvan. Entonces ahí estaría contradiciendo el propósito que el Señor Jesús tenía. Muy bien, exactamente. Es por eso, porque el diablo en otras maneras le está diciendo, mire, ¿usted para qué se va a poner a hacer la voluntad del Padre y se va a poner a sufrir y a aguantar hambre y a desprecios, humillaciones? Usted puede obtenerlo conmigo lo mismo y yo le voy a ir, solamente tiene que adorarme y ya. Solamente se postra y me adora y yo le doy todo lo que quiera, todo. Y recibe todo eso, toda esa gloria, toda esa fama, todo ese poder. Yo se lo doy. Y Satanás viene a decirle, no, se queda a obedecer. Se queda a obedecer a Dios, no lo obedezca. Haga otras cosas. Tranquilo. Venga, así es más fácil, así se llega más rápido arriba. Así va a obtener las cosas más fácil. Con mi método. Con el método de Dios va a sufrir, le va a doler. Con el método de Dios va a ser más duro. Pastor, Entonces, sí. pero yo pienso que Satanás sí sabía que Jesús era el Hijo de Dios y por eso lo tentaba. Por eso nos tienta a nosotros también como hijos de Dios.
¿Para qué? Para que caigamos, para que tropecemos, para que la gloria de Dios no se vea reflejada en nuestras vidas. Y Jesús, siendo el Hijo de Él, el perfecto, el santo, sin mancha, sin pecado, pues le mostró aún más cosas mayores de las que nos puede mostrar a nosotros como hijos adoptivos. Y por eso le mostraba esto y Jesús le respondía con la misma palabra y lo dejó callado, ¿sí? Pero pienso que Satanás sí sabía que era el Hijo de Dios y por eso le mostraba eso, para ver si caía, porque él estaba en la carne, pero él siempre quiso hacer la voluntad del Padre. Y eso fue la diferencia con Jesús. Exactamente. Muy bien. Y así le doliera. Jesús prefirió el dolor en su cuerpo, pero hacer siempre la voluntad del Padre. Muy bien, versículo 10. Dice, entonces Jesús le dijo, Sí, Xiomara. entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, pues ahí como vemos, antes le estaba diciendo Satanás que pues que se postrara a adorarlo. Y pues Jesús le dijo que se fuera. Entonces pienso que allí también podemos ver que pues de alguna manera Jesús en serio sí tiene la autoridad porque le ordenó a Satanás que se fuera y evidentemente más adelante vemos que él sí se fue. Sí. Y bueno, pues le dijo que se fuera porque escrito está allí también, pues como siempre, le responde igual que Satanás con algo que está escrito en la Biblia. Y pues le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Después allí dice que obviamente Él siendo Dios no se iba a postrar frente a Satanás porque en las escrituras está que solo a Dios debía adorar. Y pues la verdad la palabra clave, no sé, estoy entre vete o Dios. Porque pues, digamos, vete, porque allá prácticamente pues está diciendo Satanás, le está ordenando que se fuera. Y, o si no Dios, porque pues es al único al que debemos adorar. Muy bien. O sea que el Dios de una persona, espere, ¿cómo le digo mejor? Al que le rindamos adoración, ese es el Dios de nuestras vidas. Ante quien nos postremos. Y también aquí nos está mostrando que cómo veía Jesús la palabra de Dios. Como lo que debemos hacer. Muy bien, ¿y eso cómo se llama, Luz? La palabra de Dios. No, pero cuando sí, La pero voluntad de Dios. muy bien. O sea que es un mandato para nuestras vidas. Jesús dijo, no, Señor, yo no le voy a hacer caso porque escrito está. Miren que Jesús no dijo, no, es que a mí me parece, es que tengo hambre, es que tengo sueños, que estoy débil, es que no. Sino que él siempre respondió, ¿cómo, Xiomara? Con la palabra. Escrito está. Ya el Señor dijo lo que yo tengo que hacer. Yo no tengo por qué escuchar al diablo. Sino escrito está. ¿Qué está escrito? Que También, solamente debemos orar. pastor, Sí. en Deuteronomio 6:13 también vemos que dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Esa es la palabra Amén. que citó el Señor. Amén. Muy bien. Y por último, versículo 11, ¿qué dice? Bueno, el versículo 11. Sí, Steven no había hablado. Hola, Steven. Hola, solo ya. Bueno, el versículo dice, el 11 dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Pues lo que vemos es que Jesús siempre quiso hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Porque a pesar de que el diablo le metía mucha cizaña y
y esas cosas le tentaba. Él siempre quiso obedecer al Padre, ¿sí? Porque él vino a eso, ¿cierto? Hacer todo lo que hiciera el Padre. Y en cuanto a que si a mí si alguna vez ha pasado esto, pues sí, sí, claro, en ocasiones, pues, bueno, hay dos partes. Sí he sido tentado y sí, y no he caído, ¿cierto? Y pues el diablo ya deja de molestarme por un tiempo. Pero una cosa que les quiero contar es que, no sé si sea, bueno, hace unos meses atrás tenía unos sueños muy raros, y no sé si eran sueños o siempre en las noches me atormentaban demonios. Entonces no podía dormir muy bien. ¿Y a qué voy con esto? En que no sé, esas personas que me molestaban siempre me decían que yo hiciera algo mal, ¿sí? En todo momento ellos venían y me atormentaban y ellos me pedían que hiciera algo malo. Entonces yo lo único que hacía era orar, ¿sí? No sé, bueno, no sé, bueno, sentía muchas cosas en ese sueño, no podía dormir, me despertaba cada rato, pero uno obedecía que yo obedecía y me acordaba siempre de ese versículo de que oremos en todo tiempo. Entonces yo oraba bastante porque era mucha la presión que yo sentía acostado y sé que eran demonios que me atormentaban. Entonces, nada, yo oraba y decía, yo soy hijo de Dios, daba la autoridad, sí, de que Dios es mayor que esos demonios. Entonces, con eso comprobaba que yo siempre quería hacer la voluntad de Dios y que cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, pues el diablo ya se va a apartar porque va a entender que uno ya le pertenece a Dios. Sí, señor Steven, así es. Entonces, ¿cuál sería la palabra clave de este versículo? Pues estoy entre dos. Y es que dice, y esa parte de le dejó y le servían. ¿Por qué le dejó? Pues porque si obviamente nosotros hacemos la voluntad de Dios y no cedemos al enemigo, pues él ya no va a insistir más, ya va a saber que uno es propiedad de Dios, ¿sí? Y en esto y en la otra que tengo dudas de que le servían, es que ya cuando uno pertenece a Dios, la misma palabra dice que Dios envía ángeles para fortalecernos. Entonces, no sé, tengo duda entre esas dos. Muy bien, muy bien. Entre le dejó y le servían. Muy bien. Entonces, ¿cómo le ayudamos a Steven? Con una pregunta. Bueno, ¿cuál? La pregunta es, digamos que el eje central de lo que venimos leyendo en esta pericopa está más enfocado hacia qué, hacia, digamos, hacia lo que pasaba con el diablo y la tentación o digamos a los ángeles y al servicio. Difícil pregunta. Pero creo que a la primera parte que dijiste. O sea, a la tentación del diablo, ¿sí? Sí. Entonces, pues, claro que es muy importante lo que estás hablando con respecto a los ángeles y el servicio que tienen para con el Hijo de Dios y con nosotros, pero en esta película en especial estamos viendo más la tentación del diablo, por lo tanto es más relevante que él, después de todo esto, le dejó. Sí, ya
Ya entiendo. Muy bien. Sí. Sí, Gracias. bien, bien, muy bien. Entonces, gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por habernos tomado este tiempo para estudiar la palabra. Pero antes de irnos, propósito del Espíritu Santo. Que el alimento sea espiritual. Bien, María. Pastor, yo pienso que el propósito del Espíritu Santo es mostrarnos que en algún momento nosotros, en nuestra vida de fe, iniciando o en esta época, pasamos por esas tentaciones y de qué forma las pasamos. Y que de pronto a todos nos habrá tocado, nos tocará, a los que no nos ha tocado, a los que ya los vivimos. Sí, sí. Hola, Mateo. La pastor. ¿Qué más? Choque las 5. Bien. Y, Muy bien, sí, sí, así es. Diga, Hugo. y mirar que en todo lo que viene escribiendo acá, las bases que nos da Jesús, está escrito. Entonces, nosotros debemos de apoyarnos en la escritura, como está escrito, tal cual. Muy bien, muy bien. Miren que eso es algo tan bonito. Cuando Satanás va a venir a tentarnos, ¿sí o no? Sí. Claro que sí, todo el tiempo. Pero Jesús nos enseñó cómo vencer la tentación. Pastor, quiero compartir lo Sí. que tengo yo. Puse aquí, cuando resistimos la tentación por medio de la palabra, entonces el diablo nos deja, ¿sí? Cuando conocemos la palabra de Dios y con ella podemos refutar, podemos recordarlas, resistimos a esa tentación. Muy bien. Así es. Sí, sí, señorita. ¿Alguien más quiere decir? Yo, pues, de lo que he oído todos, digamos que acá Ángela lo escribió y me parece que lo que todos han dicho es lo mismo, pero entonces acá está en una frase que es: con la palabra de Dios vencemos la tentación. Muy bien. Me parece que resume todo lo que han dicho, incluso lo que Raúl y Marcela escribieron, que mi vida entera se rinda. Ah, bueno, ok. Solo que no contempla la tentación, pero pues eso pensaba. Lo de Ángela me parece que resume. Muy bien. Y miren que hay un versículo, está en la carta de Pedro que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Tomando la palabra de Dios como mandamiento. De esa manera, ante el ataque del diablo, pues vamos a resistir con lo que está escrito. El diablo siempre va a venir a jugar, como decía John y como decía cada uno de ustedes, con nuestro parecer, con nuestra razón, con nuestros pensamientos. Nos va a poner a decir, bueno, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Y ante eso, no importa lo que yo opine, no importa lo que yo sienta, es lo que Dios ya dijo, escrito está. Y si está escrito, eso es la perfecta voluntad de Dios, pero teniendo en cuenta que no es un versículo, porque él también va a usar la Biblia. Ay, pero mire que la Biblia dice así. No, la voluntad de Dios es, y de acuerdo a esa voluntad, tenemos la palabra segura. Santiago 4:7. Es el versículo. Gracias, Juan. Muy bien. Entonces, vamos a orar. Gracias por su paciencia. Voy a pedirle el favor a Marta que nos despida esta noche en oración. Claro, pastor. Pastor, perdón, y el atributo, perdón. El atributo de Dios, ¿cuál es? Dios es Vencedor. el vencedor. No sé. Dios es fiel, porque finalmente se ve que sí se cumplió todas las palabras con las que Jesús le respondió a Satanás, inclusive el que los ángeles le ayudaran. Pero Dios si Dios cumple su palabra, sí,
¿Cómo lo decimos de otra manera? Pues se había dicho que fiel. ¿Verás? Y en especial en esta porción nos está mostrando, porque siempre algo que atacó el diablo en Jesús fue, si usted es hijo de Dios, si usted es hijo de Dios. Bueno, ¿Dios va a venir a ayudarlo, sí o no? ¿Dios es Dios? No, Dios es Dios. Dios es Padre. Dios es Padre. Sí, ahí está hablando del protector y proveedor, de que Dios es el Padre y Él cuida a sus hijos. Porque en las dos tentaciones le está diciendo, la número uno, si usted es hijo de Dios, pues Dios le va a dar pan. Entonces, pero use el poder de su palabra. Y en la otra le dijo, va a mandar sus ángeles y lo van a cuidar. Y en la tercera le dijo, bueno, póstrese ante mí y adóreme y yo le voy a dar todos los reinos de este mundo. Sí, Dios es Dios. Está mostrando que Dios es Dios. Ese Dios que cuida, ese Dios que provee, ese Dios al cual debemos adorar. Y eso es lo que busca Satanás, que nosotros dejemos de ver a Dios de esa manera. Como nuestro Padre, como el que nos provee, como el que nos cuida y como el que merece toda la honra, toda la gloria, toda la adoración. Yo diría, perdón, yo diría que Sí, Dios hágale, Steven. yo diría que Dios es mayor, ¿sí? Altísimo, porque en todo momento Satanás quería hacer que Jesús se rindiera ante él, ¿sí? Pero Jesús reconocía que su padre era mayor que él, ¿sí? Entonces por eso pienso yo que es mayor que todos, altísimo, sobre todos. Dios. Muy bien, Martica, ¿qué se hizo? Se fue. Pastor y el atributo, y entonces ahí el hombre, ¿qué sería? ¿Hombre? Dios es Dios, el hombre es hombre. El hombre no podía ser el tentador de alguna manera cuando busca tentar a Dios. Exacto. El hombre es el frágil, el débil. Que si nosotros no reconocemos esa posición de nosotros. Si Dios es grande, es el mayor, como dice Steven, nosotros que somos los menos. Somos las criaturas, los creados por Dios, los que dependemos de Él. Ahora sí, Martica. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor, que así como dice tu palabra, que no solo de pan viviremos, sino toda palabra que sale de tu boca, Señor, nosotros tendremos vida y vida en el Espíritu, Señor. Gracias porque tú, Señor, siendo el Dios de los cielos, el creador de todas las cosas del universo, todo cuanto hay, Señor, nos has guardado en nosotros. Guárdanos, Señor, de la tentación, Señor. Ayúdanos, Señor, Señor, el día que seamos tentados, Señor, a ser victoriosos, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, en el tiempo de la aflicción, de la prueba, Señor, Señor, a tener la palabra morando en nuestra vida y viviéndola cada día. Te pedimos, Señor, en esta hora, que nos ayudes también a salir en victoria, Padre Santo, que nosotros como hijos tuyos no podremos tentarte, Señor, pero si el diablo, Señor, envía esos dardos del maligno, Señor, que tú nos ayudes y seguir adelante, seguir en la vida de fe, que nada, Señor, pueda, Señor, desviar nuestra mirada, nuestro camino hacia ti, como ese punto en blanco, Señor, a llegar a ti, a la meta final, Señor, a la meta a la que tú nos has llamado. Gracias tú por ser nuestro Dios, por enseñarnos por medio de tu palabra con la ayuda del Espíritu Santo, entender, Señor, esta palabra tan preciosa y hermosa, Señor, oculta. Quien quiera escucharla, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, nuestras familias, que vamos a avanzar esta noche en paz, Señor Jesús. Ayuda al que está enfermo, Señor, en esta hora. Padre, te pedimos que seas tú trayendo la sanidad, Señor, a Estefi, Señor Jesús, que su cuerpo, Padre Santo,
A todos mis hermanos que en esta hora, Señor, tengan alguna dolencia, alguna enfermedad, Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú traigas la sanidad, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Y que tú, Señor, seas dando, Señor, descanso y reposo a cada uno de nosotros en esta noche, Señor, y que tú eres nuestro sustentador, nuestro protector, el que guarda y cuida nuestra vida aún, nosotros descansando. Gracias te damos por este tiempo, Señor, por tu palabra, y Señor, que nos podamos congregar cada día, Señor Jesús, a escudriñar las Escrituras, Padre Santo, en nuestras casas. En el nombre de Jesús hemos orado y pedido. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. El Señor Jesús nos guarde. Y adiós. Chao. Chao, chao. Que Dios los bendiga. Chao. Adiós. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao, que Dios los bendiga. Gracias.